Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar Hackeando Ciberataques, donde vamos a repasar cómo ha sido la evolución en los últimos años en relación con los principales ciberataques que se han producido en el mundo. Analizaremos las causas y trataremos de sacar algunas lecciones aprendidas que nos ayuden a evitar este tipo de situaciones. La realidad es que los datos son inapelables. Cada minuto se producen en el mundo dos brechas de datos, es decir, dos exfiltraciones, dos ataques que derivan en robo o exfiltración de información de manera no autorizada. Diariamente se producen en el mundo más de 4.000 ataques de ransomware, donde se produce la inutilización, el cifrado de la información y de los sistemas de las organizaciones. Y como podéis ver en el slide, bueno, pues los indicadores son bastante significativos. Hay un volumen global de ataques que supera los 300 millones y en fin, la realidad y a lo que nos lleva todas estas cifras es a pensar que realmente nos encontramos casi en un holocausto cibernético, ¿no? En un Walking Dead cibernético. Pero la realidad es que estos ciberataques son consecuencia de cómo se ha catalizado, cómo se ha agudizado los procesos de digitalización y de transformación digital, tanto en nuestra esfera principal, personal, como en el mundo empresarial. La pandemia, como os comento, pues lo que ha hecho es que esta tendencia clara hacia el uso masivo de las nuevas tecnologías se agudice, pues derivado fundamentalmente de la situación de aislamiento, de reclusión y, por otro lado, también de nuestro afán de poder seguir, digamos, produciendo. En esto contribuye el buscar el entretenimiento, la diversión a través de las plataformas online y lo que nos ofrece el mundo de Internet, pero de luego también la posibilidad de poder seguir trabajando dentro de una relativa normalidad. Y esta agudización de la digitalización pues, se manifiesta pues, en España concretamente por el hecho de que más del 94% de la población española ahora sea ya usuario habitual de Internet, o que más de 30 millones de españoles utilicen de manera continua, sistemática, las redes sociales. Esto en nuestro ámbito personal. ¿Qué sucede en el ámbito empresarial? Bueno, pues podríamos decir que es un sector o es una actividad que genera un sector productivo muy interesante, lo cual demuestra que realmente todo esto se está moviendo. Ahora mismo en España, por citaros algunas cifras, hay más de 27.000 empresas que prestan servicios de alguna manera en el ámbito digital. Hay empleados más de 400.000 españoles y se está generando pues, una riqueza superior a los 92.000 millones de euros. Por lo tanto, lo digital es omnipresente y no es que, como decía bromeando, que nos encontremos en un holocausto cibernético, sino que desde luego a mayor digitalización, mayor probabilidad de ser atacado, ciberatacado. ¿Por qué? Pues porque también las modalidades de crimen organizado y de espionaje tradicional se están moviendo al ámbito del ciberespacio. En estos dos últimos años, en el año pasado y el año que estamos viviendo, se han producido en el mundo algunos ciberataques pues muy relevantes. Si analizamos todos ellos, vamos a encontrar que de forma general, no exclusivamente, pero de manera más destacada, se producen, diríamos, dos grandes tipologías de ataque. Aquellos en los que está inmerso un malware alineado con lo que se llama la técnica de ataque de ransomware, que básicamente consiste en cifrar sistemas y datos de una compañía o de un particular y pedir un rescate por ello, de ahí viene el concepto de ransom. Y por otro lado, grandes brechas de datos, producidas siguiendo distintas técnicas, pero que al final derivan en robo masivo de información. En el slide podéis ver algunas, no todas desde luego, de los principales ciberataques que se han producido en el mundo. Por ejemplo, pues mencionaron muy brevemente el caso de Microsoft Exchange, bueno, pues, en el que apareció una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es cuando hay una deficiencia
en el software, era una vulnerabilidad no conocida que supuestamente, a juicio de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, fue explotada por ciberespías chinos. El objetivo final fue extraer información de esos servidores de correo de manera masiva. Se dice que más de 30.000 compañías de Estados Unidos fueron objeto de este ciberataque. Otro caso muy relevante es el caso de Acer. Es una empresa que conoceréis porque bueno, fabrican ordenadores personales, etcétera, pero también placas electrónicas y distintos componentes. Esta empresa pues tiene, digamos, el éxito discutible de haber pagado el mayor rescate conocido hasta la historia por un ataque de ransomware. Pagó supuestamente 50 millones de dólares. 50 millones de dólares por un rescate en el que pues, un grupo adscrito a la mafia rusa, conocido como Revil, cifró, por un lado, sistemas e información crítica de la compañía y también extrajo información y datos de una multitud de clientes de Access. Al final, bueno, pues todas las prácticas recomiendan no pagar nunca porque no se garantiza que se va a recuperar la información, pero la realidad es que muchas compañías, como veréis hoy, si investiguéis un poco en Internet, encontraréis, pues terminan por pagar. Otro caso muy significativo, muy interesante, es el de Colonial Pipeline Company. Colonial Pipeline es la compañía que gestiona los oleoductos quizá más importantes de Estados Unidos. Son dos oleoductos, dos tubos que circulan en paralelo desde el estado de Texas hasta el estado de New Jersey, hasta la ciudad de Nueva York, y que transportan diariamente unos 30 millones de barriles de crudo. Esta compañía sufrió un ciberataque que paralizó el funcionamiento del oleoducto por 3 días y que tuvo como consecuencia el desabastecimiento de combustible en toda la red de gasolineras que normalmente están, digamos, suministradas a través de este crudo, ¿no? La compañía, nuevamente aquí, pagó una cantidad estimada en 4,5 millones de dólares. Finalmente, porque no me quiero extender mucho más, tenemos el caso de Bombardier. Bombardier es una compañía aeroespacial, fabricante de satélites, de aviones comerciales y también de tecnología que suministra al ejército de los Estados Unidos, y también sufrió un ataque, en este caso también nuevamente por una vulnerabilidad. Esto es un recurrente en muchos ataques, es decir, son esas, como comentaba, esos fallos en principio no identificados que permiten pues, explotar o utilizar determinados recursos de manera no autorizada, de manera velada, y a partir de ahí se puede extraer información. En este caso no estamos hablando de un ciberataque en el que lo significativo sea la cantidad de información sacada, sino la calidad de la información en tanto en cuanto pues, se sospecha que se exfiltró información con contenidos muy confidenciales. Pero vamos a ver ahora, y nos vamos a centrar fundamentalmente en dos casos, en dos ciberataques muy concretos, el que afectó a esta primera compañía que veis, a CNA Financial, y luego posteriormente hablaremos de la cadena de hoteles Marriott, por profundizar un poco más y por ver efectivamente las consecuencias. Bueno, CNA Financial es una compañía aseguradora, no es de las más grandes de los Estados Unidos, pero quizá es muy relevante en tanto en cuanto se ha posicionado desde hace ya unos cuantos años como un proveedor de pólizas de seguro de ciberriesgo. Es decir, asegura tanto a compañías como a particulares ante los riesgos derivados de un ciberataque, es decir, a los daños que podía producir un ciberataque. Es muy interesante cómo las compañías en general financieras, que comprende banca y seguro, suelen ser uno de los sectores en general, el sector financiero, de los sectores más atacados
si miramos todas las estadísticas en los rankings. Los motivos que llevan precisamente a que sean objetivo prioritario los ciberatacantes los podemos, digamos, explicar en primer lugar entendiendo que este sector, tanto el bancario como el financiero, el asegurador, ha venido sufriendo o abordando, mejor dicho, procesos de transformación digital desde los últimos años, de tal manera que hoy por hoy podemos decir que su negocio es esencialmente digital, es decir, se basa fundamentalmente en tecnologías, en sistemas de información y telecomunicaciones. Eso, evidentemente, pues le da ya un grado de exposición de partida muy elevado. En segundo lugar, la información que manejan es información muy interesante porque contiene no solamente datos de carácter personal en sentido amplio o en sentido genérico de sus clientes, ya sean empresas o sean, en este caso, particulares, sino también datos de carácter financiero, tarjetas de crédito, saldos bancarios, operaciones contables y financieras, que son muy especialmente interesantes para los ciberatacantes. Por lo tanto, negocio digital junto con información muy rica los hace especialmente atractivos. En el caso de las empresas de seguros y específicamente aquellas que como CNA Financial tienen una alta especialización hacia los ciberriesgos, pues son triplemente interesantes. Y esto es así porque, claro, cualquier persona que tenga una póliza de seguro, cualquier entidad que tenga una póliza de seguro y que reciba un ciberataque tipo ransomware, va a estar más abierta a pagar en tanto en cuanto el daño que sufra se va a poder resarcir mediante esa póliza de seguro. Por lo tanto, si los ciberatacantes consiguen acceder a la base de datos de cliente de una entidad financiera, como pasó con CNA Financial, lo que va a conseguir es casi cerrar el círculo. Es decir, presionar a sus propios clientes, potencialmente dirigir un ataque para forzar al mismo tiempo a la compañía aseguradora a negociar, digamos. Y este fue el caso concreto de esta compañía. Compañía que, según dicen algunas fuentes y algunas fuentes cercanas, terminó por pagar, aunque evidentemente CNA Financial no lo reconoce, terminó por pagar 40 millones de dólares, segundo pago en el ranking de los pagos más altos tras hacer. ¿Qué es lo que básicamente sucedió? Bueno, pues la compañía, cuando detectó el ciberataque, paró las operaciones durante 3 días con la idea de analizar y tratar de recuperar en la medida de lo posible la información, y hizo una cosa que es muy interesante y que es una muy buena lección aprendida, y es que hizo una muy buena gestión de la crisis, una muy buena gestión de la comunicación. Es decir, CNA Financial contactó y comunicó la situación a sus clientes, lo comunicó al público en general, lo comunicó al regulador y lo comunicó y colaboró de manera activa con el FBI. Esto es un punto muy, muy relevante y es una de las lecciones aprendidas más significativas en aquellos casos en los que los ciberataques se gestionaron adecuadamente o cuando no se gestionaron, y en ambos casos pues aparece la gestión de crisis como un elemento relevante. ¿Quién estaba detrás de este ciberataque? Pues en este caso un grupo mafioso de origen ruso, conocido como Evil, y que ya era bastante conocido por el FBI por multitud de otras acciones. Concretamente, el líder del grupo, Maxim Viktorovich, estaba en orden búsqueda y captura por el FBI con digamos, una recompensa de 5 millones de dólares para aquellos que facilitaran su localización o detección. Entonces, por lo tanto, en este caso hay un grupo criminal organizado, una mafia, una cibermafia organizada, pero no fue sencillo localizarlo
porque en este caso, como podéis ver, el malware que se utilizó no era conocido por haberse utilizado contra grandes corporaciones. Es Phoenix CryptoLocker. Es, diríamos, una spin-off desarrollada por el propio grupo Evil, por Evil, para tratar de pasar desapercibido porque estaba identificado y caracterizado por el uso masivo de otro malware diferente, conocido como Wasted Locker, que ya pues, no tenía mucho éxito, en el sentido de que no tenía mucho éxito porque al estar totalmente identificado por el FBI, aquellas compañías que eran objeto del ataque de Evil, utilizando ese malware específico, Wasted Locker, eran, en el caso de que pagaran, eran sancionados por las autoridades y perseguidos por el FBI. Entonces, la manera que tuvo Evil de intentar hacer esa disrupción y esa desconexión en cuanto a la teoría fue hacer malware, esta familia, tipología diferente. ¿Cómo penetró este malware dentro de la compañía? Bueno, pues mediante un proceso complejo, en principio, pues se sospecha que algún usuario se instaló en una actualización de un browser, ¿vale? Actualización que supuestamente realizó desde una web realmente auténtica, se había manipulado el update, pero se descargó de la web auténtica, fue el punto de entrada para todo el ataque, que luego pues, aprovechó pues, debilidades. No se sabe exactamente si el protocolo RDP que aparece en el slide, que es un protocolo de acceso remoto al escritorio, muy conocido, o bien una vulnerabilidad, digamos, en las conexiones seguras remotas, lo que se suele llamar VPN. En todo caso, el ataque se produjo, pero es importante también destacar, y es algo que ya aparece como un elemento habitual en los ataques de ransomware, antes de que se hiciera público el ataque por ransomware, los ciberatacantes, el grupo criminal, había conseguido tener acceso y robar 75.000 datos, de 75.000, algo más de 75.000 clientes de la compañía, que era precisamente el mecanismo de presión que utilizó Evil en su negociación con CNA Financial. Lo que vemos en este slide es una secuencia tipo de cómo se produce un ataque de ransomware. Diríamos que en los ataques de ransomware, que vuelvo a comentar, que básicamente consiste en un malware que me cifra datos o cifra infraestructuras IT de una compañía para luego pedir un rescate, ransom, de ahí viene la palabra ransom. Bueno, inicialmente este tipología de ataque pues iba más fundamentalmente dirigido a usuarios digitales, a personas individuales. Aquí en España, bueno, pues recordaremos aquellas oleadas de ataques de ransomware que venían en paralelo con las campañas de la declaración de la renta, por decirlo así, mediante supuestas notificaciones de la agencia de Hacienda, mejor dicho, supuestas notificaciones sobre la declaración de la renta, etcétera. Bueno, también hubo campañas asociadas, por ejemplo, a correos, en el que supuestamente se nos notificaba de un envío de un paquete o de una documentación. En fin, como digo al principio, esta tipología de ataque, en términos generales, a nivel global, iba dirigido al ciudadano. Sin embargo, pues poco a poco fue abriéndose a las organizaciones, a las pymes, a las grandes compañías y también a gobiernos y organizaciones públicas. Hay distintas maneras de iniciar un ataque de este tipo. A veces se hace de una manera más automatizada y a veces se hace de una manera más personal
más basada en el trabajo específico que pueda realizar una persona. Así que, bueno, pues hemos visto ataques que van acompañados pues, de envíos masivos de correo fraudulento o de la utilización de redes de ordenadores zombie. Aquí vuelvo con el Walking Dead cibernético, estos ordenadores que pueden ser de particulares o de empresas que se les ha infectado con un determinado programa y que al final son controlados por un tercero de forma remota sin que los dueños lo sepan, ¿no? Pues a veces se utilizan estas redes de ordenadores zombie, se utilizan también pues, posibles vulnerabilidades que pueda haber, ya lo hemos comentado en el protocolo, en protocolos por ejemplo como el RDP, el protocolo de acceso remoto a escritorio. A veces también se realizan ataques contra proveedores de servicio, de telecomunicaciones, para luego utilizarlos como puente. En fin, hay distintas técnicas más o menos sofisticadas y más o menos automatizadas. En otros casos se hace pues diríamos, una aproximación como más manual, ¿no? Se lanza un reconocimiento específico para identificar personas de una organización que puedan tener determinadas características para realizar, digamos, construir ataques, correos falsos, utilizando pues básicamente las técnicas de ingeniería social y al final abusar pues de la confianza de esta persona, en definitiva engañarla pues para que pueda facilitar la entrada de un malware, como se puede ver ahí, supuestamente disfrazado de fichero creíble, pues un PDF, un Excel, a veces es un link. Eso al hacer clic o al abrir, pues lo que nos lleva es a que se ejecute un malware que a lo mejor no es el ransomware en sí, pero que va a ir facilitando, abriendo la posibilidad de que luego posteriormente entre ese software criptográfico que va a realizar finalmente el cifrado. Finalmente, pues se suele pedir un rescate. Estas acciones, lo que se está observando es que normalmente van acompañadas o generalmente van acompañadas de en paralelo de un robo de información sensible de la compañía y ambos mecanismos se utilizan como palancas de presión para finalmente cerrar el pago de rescate. En este caso, bueno, pues supuestamente Evil hizo un cálculo de cuánto supondría a la compañía el pagar digamos, las coberturas de seguro de los 75.300, casi 50 usuarios clientes de CNA Financial cuyos datos se habían robado y que podían ser automáticamente objeto de ataque y de extorsión. Y de esa manera pues calculó muy cuidadosamente, como cualquier negociación, el punto de partida, 68 millones de dólares, que finalmente se consiguió bajar a 40 millones, pues siempre con el compromiso nunca cierto, nunca garantizado de que Evil, que era, como comentábamos, el agente detrás de este robo y de esta actuación, finalmente no utilizará esos datos que había robado. Bueno, esto es un poco la historia de CNA Financial. Bueno, comentar que algunas lecciones aprendidas, ya lo hemos comentado, la importancia de la gestión de crisis, la importancia de formar, concienciar, desde luego, a los usuarios y, por supuesto, muy importante, tener desplegadas pues, herramientas y soluciones que permitan analizar la información, analizar lo que está pasando e incluso poder bloquear actuaciones que no respondan a un patrón de comportamiento normal. Muy importante también el fortalecimiento de los mecanismos de autenticación, no una password simple, sino mecanismos más robustos, basados en ¿cómo se llama? Como viene recogido en el slide, pues a un doble factor, en tener un PIN y tener, digamos, algún elemento adicional, como puede ser un token, etcétera. Finalmente, bueno, esta es la situación en el ranking de UpGuard, el ranking que ocupa sobre 900 en este momento, sobre 950 CNA Financial, bueno, pues está en un plano alto, ¿no? Diríamos.
El segundo caso que quería comentar con vosotros es el caso de Marriott. Bueno, la cadena Marriott pues, es una cadena hotelera pues, muy conocida. Ocupa una posición altísima en la lista Fortune 500. Bueno, está presente en una multitud de países, más de 130 países. Cuenta con todo tipo de hoteles, desde hoteles, digamos, más, podemos decir, de categoría de lujo a hoteles más convencionales. Por lo tanto, bueno, todo el mundo conoce Marriott, pero desgraciadamente también aquellos que trabajamos en el mundo de la ciberseguridad lo conocemos como resultado de una cadena de ataques que ha venido sufriendo en los últimos años. Muy recientemente, en este año, pues Marriott en febrero comunicó que había sido objeto de un ciberataque en el que se había robado información de 5,2 millones de clientes de la compañía. Bueno, si vemos, digamos, el volumen de información robada en relación con otros grandes ciberataques, quizá no sería algo que nos llamara especialmente la atención. El problema es que este ciberataque del año 21 fue precedido de otro ciberataque descubierto en 2018, que este sí está considerado como uno de los ciberataques en el que se ha conseguido robar un mayor volumen de información y de datos de clientes. Se habla de 500, en algunos análisis, de 500 millones de usuarios afectados. ¿Cómo sucedió este primer ciberataque identificado en 2018? Bueno, lo que supuestamente sucedió, y parece que todas las evidencias apuntan a esta circunstancia, es que la cadena Marriott compró o cerró una operación de compra de la cadena de hoteles Starwood en 2016. Esa cadena también es una cadena muy significativa porque incluye, por ejemplo, los hoteles Luxury Hotels o Sheraton. Bueno, pues parece que el origen de esa fuga masiva de información identificada en 2018 viene de precisamente hoteles pertenecientes a esta cadena, Starwood, que además parece ser que el ataque no fue reciente, sino que se retrotrae al 2014. Fijaos que nos encontramos en una situación en la que un ciberataque se identifica en 2018, proviene de una compra de unas compañías y el ciberataque parece que todas las evidencias apuntan que se inició en 2014. Estamos hablando, por lo tanto, de 4 años en el que se pudo el malware o los malware que se utilizaron para esta operación estuvieron actuando de manera prácticamente desapercibida durante 4 años enteros. De ahí viene el volumen tan enorme de información exfiltrada. ¿Quién está detrás del ataque descubierto en 2018? Bueno, pues según a juicio de los servicios secretos de los Estados Unidos, es espías adscritos al gobierno chino. ¿Por qué? Bueno, a veces la asociación o la asociación de una actividad delictiva evidentemente se consigue viendo y estudiando cuál es el modus operandi de un determinado ataque. Y esto es lo que hizo la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, analizar qué tipología de cómo se construyó el ataque, qué malware y qué herramientas se utilizaron para decir, bueno, este patrón, ¿vale? Pues corresponde a otros ataques que han sido desarrollados en el ámbito de los servicios de inteligencia chino. Y ahí, de alguna manera, de ahí aparece la asociación de la autoría. Bueno, sin entrar en mucho detalle, pues algunas piezas que se utilizaron también a modo de ejemplo y para describirlo, pues son ataques complejos. En este caso, como podéis ver, se utilizó en primer lugar un troyano, que es un malware que se instala de manera desapercibida en la máquina de un objetivo y pues de alguna manera abre, como el caballo de Troya, abre
la conexión o facilita la conexión desde el exterior. En esa conexión se puede instalar, entre otras piezas de software, Mimikatz, que es un programa open source, es decir, muy conocido, que entre otras cosas realiza el robo de credenciales, es decir, de identificadores de usuario y de contraseñas, y además se utilizó una herramienta de acceso remoto conocida como RAT en la tecnología, Remote Access Tool, que permitía pues, desde el exterior de la organización se pudiera establecer pues, conexiones, sesiones, instalar otro tipo de software, etc. Todo esto se hace de manera muy transparente, desapercibida, sin hacer mucho ruido, con el objetivo de conseguir algo que técnicamente se llama la persistencia, que es estar mucho tiempo sin ser detectado. Bueno, aquí tenemos también un resumen de cómo se suelen producir o cómo se pueden producir, porque, insisto, hay distintas entradas, vectores de ataque, este tipo de ciberataques que tienen como objetivo el robo de información, lo que se llaman un data breach. Muchas veces la inteligencia lo que hace es hacer reconocimiento, caracterizar claramente el atacante, la compañía. A veces el origen de un ataque comienza por recibir un correo muy creíble, es decir, un correo que puede ser de alguien de tu propia organización o de alguien externo, pero en el que tú no vas a poner duda, porque tanto el origen, es decir, la persona que te envía el correo, como el contenido es perfectamente creíble, ¿no? A partir de ahí sigue un proceso similar al que vimos para ransomware, se ejecuta pues, un fichero o que abre un malware. Muy importante, se abre una puerta trasera, de ahí viene el tema del caballo de Troya, del troyano. Se instalan programas de control, estas herramientas de acceso remoto que hemos comentado anteriormente, y a partir de ahí pues, se establece, digamos, la capacidad de control del ordenador infectado, y se utiliza para hacer lo que se llama movimiento lateral, es decir, ir propagándose dentro de la red de la organización, identificando dónde están las bases de información más valiosas, extrayéndolas de forma sigilosa y así de manera continuada. En este tipo de ataques, las estadísticas nos dicen que en el 25% de los casos suele estar detrás una agencia de inteligencia, por lo tanto, adscrita a un grupo de hackers, de cibercriminales, adscrito a los servicios de inteligencia de un país. En el 35% de los casos, estas exfiltraciones están facilitadas por lo que se llama insiders, es decir, empleados, personal, usuarios lícitos de la propia organización, y en el 40% pues estaría ya mafia organizada, pues adscrita pues a grupos criminales pues del este de Europa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Marriott? Bueno, pues resumiendo mucho, este encadenamiento de ataques le costó a la compañía pues un billón de dólares. Lo digo bien, $1 billón. Empezó por una sanción que en principio se presumía mucho más importante por parte de la Autoridad de Privacidad del Reino Unido. En principio se hablaba de 99 millones de libras, quedó en 18 millones de libras, es una cantidad, no obstante, muy importante. Hubo también una pérdida de valor de la compañía, una descapitalización de la compañía, porque hubo una caída fulminante del precio de la acción en un 5,6%, por lo tanto tuvo un impacto económico real sobre los accionistas. Gran parte de la información filtrada de usuarios contenía los datos del pasaporte. Esos pasaportes hubo que anularlos, volverlos a hacer, y la compañía también se comprometió a resarcir con $110, como podéis ver
para, digamos, como contraprestación a la obtención del nuevo pasaporte. Pero lo que es más importante y está por venir es el litigio, es decir, los afectados por este ciberataque, que recordemos que son 500 millones de usuarios, ¿vale? Tienen la posibilidad de hacer una acción legal colectiva en defensa de sus intereses. Y bueno, pues aquí tenéis la página web donde se está promoviendo este tipo de acción y todavía está vivo este tipo de acción legal que, bueno, pues tendrá un resultado probablemente pues, muy negativo para Marriott. ¿Qué lecciones aprendidas podemos sacar del caso de Marriott? Bueno, lo primero, pensar en algo que es bastante evidente y que es el origen al final del problema, es decir, la infección, el malware, vino de una compañía que es adquirida por el grupo Marriott. La reflexión es la siguiente. En estos procesos de compra, de adquisiciones de compañía, y lo sabemos porque es una práctica habitual, se realizan, digamos, un análisis por parte del adquiriente, realiza un análisis del nivel de riesgo efectivo de la compañía que va a ser integrada. En términos pues, de riesgos en el ámbito del derecho, riesgos mercantiles, riesgos laborales, riesgos fiscales. Se hace además lo que se llama una due diligence financiera para determinar la fiabilidad de los datos contables y financieros que aporta la compañía. Pero, ¿cómo de frecuente es realizar una auditoría de la ciberseguridad, de los riesgos cibernéticos de la compañía que se está adquiriendo? Pues habitualmente se empieza a incorporar esta práctica, pero hasta hace bien poco pues era una cosa extraña, es decir, eso casi prácticamente ni se planteaba y como podemos ver en el caso de Marriott pues es un elemento vital. Por lo tanto, es algo que sí o sí se está incorporando de manera progresiva, intensiva, ese análisis de riesgos cibernéticos en los procesos de fusión y adquisición. Otro aspecto fundamental, el de la formación y concienciación de ciberseguridad de los empleados. Esto es algo habitual, no voy a entrar porque también es otra consecuencia fundamental, así como mejorar nuevamente las capacidades de análisis, de monitorización, es decir, lo que no somos capaces de detectar, lo que no podamos detectar mediante una monitorización, difícilmente vamos a poder contener. Por lo tanto, el elemento fundamental es mejorar siempre las capacidades detectivas primero y analíticas después de la compañía. Finalmente, también quería, como lectura positiva, comentar cuál es el ratio de seguridad que tiene actualmente reconocido Marriott, porque bueno, ha mejorado significativamente en los últimos tiempos. Bueno, quería ya terminar, pues estamos hablando de hackeando ciberataques, pues, compartiendo con vosotros algunas recomendaciones respecto a cómo podemos hackear estos ciberataques, cómo podemos mejorar, digamos, nuestra situación de riesgo potencial ante los ciberataques, fundamentalmente pensando más, yo diría que en un ámbito profesional, en un ámbito empresarial, más que en el ámbito más personal, más en nuestro ámbito como usuarios digitales, ¿no? Hay una serie de recomendaciones que a mí sí me gusta compartir y es la primera, que es fundamental y es una obviedad, es que el hecho de que no sepamos que estamos siendo atacados no significa que no lo estemos siendo. Es decir, esto es un círculo, en este caso, vicioso. Muchas compañías no dedican esfuerzos en ciberseguridad porque tienen la sensación de que no vale para nada, porque no han detectado nunca un ciberataque y probablemente puedan estar sufriéndolos sin que ellos lo sepan. Pensemos en los 4 años
en los que primero Starwood y luego Marriott estuvieron sufriendo este ciberataque. Segundo aspecto que es muy llamativo es el de pasar de la preocupación a la ocupación. Es decir, parece que ahora esto de la ciberseguridad, pues afortunadamente ha ido calando en muchos estamentos políticos, decisores, altos ejecutivos, pero no falta con tener esa sensación de preocupación, sino que hay que poner medios, hay que ocuparse y esto supone pues, pasar desde luego a la acción, ¿no? Otro aspecto fundamental es que la ciberseguridad es un campo suficientemente complejo y especializado como para que requiera tener un equipo propio y tener alguien a cargo de ello. Es decir, en ciberseguridad no se puede, no se debe actuar de una manera generalista o como una actividad complementaria, porque esas aproximaciones suelen tener malas consecuencias. Otra recomendación, la cuarta, que es un leitmotiv en este webinar, es que todo el personal tiene que ser consciente de los riesgos cibernéticos y tiene que seguir unas mínimas prácticas, lo que se llama ciberhigiene. En esta etapa desgraciada que hemos vivido con la pandemia, pues somos muy conscientes de extremar nuestra higiene en general, pues en el mundo cibernético la tenemos que extremar también. Bueno, también es muy importante que hay una correlación entre lo que uno gasta en sistemas, en los procesos de transformación digital, en impulsar la digitalización y lo que debería gastar en ciberseguridad. Y esto pues, lo vemos muy bien precisamente en el sector financiero que hemos mencionado en el caso de CNA Financial, como efectivamente aquí sí que vemos claramente una correlación. El sector financiero, cuanto más gasta en digitalización, más gasta en ciberseguridad. Muy importante aplicar este principio de Zero Trust, que es que no nos fiamos de nada. Es decir, hay que llevar la seguridad hasta el último punto, hay que desconfiar incluso dentro de la red corporativa. Es decir, hay que ponernos siempre en la peor de las situaciones. Y eso es una buena recomendación. También el cloud, la nube, pues ha visto que es un elemento que refuerza la seguridad. El llevar nuestros datos a la nube y establecer mecanismos de copias asíncronas se ha demostrado que es un elemento que aporta muchísima resiliencia a las organizaciones en caso de ciberataque. Por lo tanto, sí a la nube bajo unas determinadas condiciones. Muy importante también, los servicios. Los servicios, sean digitales o no sean digitales, que es muy difícil encontrarlos, tienen que ser seguros por diseño. Es decir, el concepto del riesgo de la seguridad tiene que venir desde la propia fase de diseño del servicio y durante toda su vida operativa. Muy importante, los proveedores que nos aportan servicios, especialmente digitales, también tienen que ser seguros. Hablemos de la cadena de suministro y cómo comentábamos en el caso de CNA Financial, hablar de ransomware, cómo a veces los ciberatacantes no nos atacan directamente a nosotros, sino que atacan a nuestros proveedores, para a partir de ahí tenerlo, diríamos, más sencillo, dar ese salto. Y finalmente, muy importante, auditar y fundamentalmente que sea por terceros, ¿no? Bueno, esto es un poco un resumen de algunas recomendaciones que, si bien no va a evitar que podamos ser ciberatacados, porque diríamos que esto es inevitable, sí que va a aportar una preparación, una adecuación, en definitiva, una preparación a la compañía para poder abordar de manera exitosa, de manera resiliente, como se dice, bueno, pues como se aplica ese concepto de resiliencia a muchos campos, resiliente, y poder salir pues, con salvaguardas y no reforzada de este ciberataque. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por la atención y creo que ahora tenemos algunos minutos para poder atender algunas preguntas. Bueno, la negociación como tal no está considerada en las últimas reformas del Código Penal como un delito, no es un ilícito. La policía lo desaconseja
por distintas razones. La primera y fundamental porque el negociador, o sea, perdón, la empresa que paga, no tiene la garantía 100% de que vaya a obtener los datos. En segundo lugar, porque la policía dice con razón que este comportamiento fomenta, es decir, fomenta el que la actividad ilícita pues, se pueda repetir. La experiencia, bueno, y esto es lo que dice la best practice, la experiencia es que sufrir un ciberataque de ransomware es una experiencia muy dura, muy dura. Y cuando uno se encuentra inmerso en esa situación, bueno, pues intenta agotar todas las vías. La de la recuperación de los datos utilizando de copias de seguridad y también la de la negociación con los cibercriminales. Bueno, la tendencia general de que estamos observando en la ciberseguridad es que es una práctica, es una disciplina que va en continuo crecimiento. Es decir, las compañías han ido progresivamente incorporando y reforzando sus capacidades de ciberseguridad. Es decir, las compañías, especialmente las cotizadas, que son las que tienen mayor nivel de madurez, ven o consideran los riesgos cibernéticos como parte de sus riesgos operacionales y por lo tanto les dan un tratamiento similar. Invierten en recursos, en tecnologías para protegerse, invierte también en personas. Dado que la digitalización a todos los niveles es imparable, nos encontramos con el mundo del IoT, del Internet of Things, como los procesos industriales están también, son también dependientes de lo digital, pues yo creo que la tendencia claramente es a seguir creciendo en términos de inversión y en términos también de personas. Bueno, creo que WannaCry fue un caso interesante. No creo que fuese un punto de inflexión. Quizá contribuyó en un momento determinado a catalizar o agilizar estos procesos que ya se venían arrastrando. Es decir, el de darle importancia, desde luego, a la ciberseguridad en las organizaciones. Cuando se producen este tipo de ataques, bueno, pues efectivamente el impacto que tiene, digamos, en la opinión en general y en los sectores afectados, pues es en este caso positiva en el sentido de que, bueno, pues termina por dinamizar un poco, por agilizar procesos que ya estaban en curso. En ese sentido, yo creo que sí que ha ayudado. Bueno, pues sí, de luego es una solución. En general, el planteamiento de modelos de protección de información clasificada a las organizaciones debe requerir el uso de tecnologías como puede ser el Privilege Access Management que comentas, pero también soluciones orientadas a la protección de derechos, conocidas como los Information Right Management. Al final, bueno, pues hay un conjunto de tecnologías que nos pueden, sin duda, ayudar a proteger la información, ya sea gestionada con cuentas privilegiadas, en este caso, como pueden ser, pues fundamentalmente, para que nos entienda todo el mundo, pues los administradores de sistemas, los administradores de seguridad, que tienen como un nivel de acceso extra a la organización. Por lo tanto, sí es un elemento que contribuye, no es una solución única, tiene que ir acompañada pues, con otra serie de iniciativas, tanto técnicas como procedimentales. Bueno, hay muchos hardware y software específicos. Diríamos que más que hablar de cómo protegernos de los ciberdelincuentes, tendríamos que verlo de la perspectiva de nuestro riesgo, es decir, cómo protegemos mejor nuestra información, nuestros servicios digitales frente a los riesgos
a los que se pueden ver expuestos. Por lo tanto, hay que identificar y valorar esos riesgos y caracterizarlos y a partir de ahí aplicar las tecnologías que sean más adecuadas. En el mundo de la ciberseguridad, yo siempre lo digo, hablar de ciberseguridad, pongo el ejemplo más, es como hablar de medicina. Es decir, ¿cómo se protege uno la salud, diríamos? Bueno, pues depende de cuál sea la enfermedad, de cuál sea la exposición a la que tenga. Pues a veces por decir, un gelocatil nos puede ayudar, pero a veces es una operación de corazón abierto, ¿no? Entonces, es complejo y lo que hay que es analizar el riesgo y la situación, en este caso, del paciente, del elemento que hay que proteger, diríamos. Desde luego, yo en ciberseguridad me cuesta destacar una importancia sobre otra, pero para mí es un elemento fundamental. Lo he comentado antes, la seguridad tiene que venir por diseño. Hay un ratio que relaciona el número potencial de brechas de seguridad que pueden aparecer en función del número de líneas de código. Cuanto mayor sea el número de líneas de código, mayor es la probabilidad que aparezcan brechas de seguridad, vulnerabilidades, en definitiva. Y lo que le estamos pidiendo al software, a las soluciones digitales, es complejidad. Es decir, cada vez queremos coches más sofisticados, coches inteligentes, cada vez queremos incorporar más, porque tiene ventajas, la telemedicina, la automatización de sistemas productivos, y esto es software al final. Por lo tanto, la seguridad del software tiene que venir por diseño como elemento fundamental. Bueno, esto es interesante porque bueno, es una cifra que va aumentando y se va contrayendo, pero en términos generales la tendencia es a que la brecha se siga produciendo de manera sistemática, es decir, que cada vez haya, digamos, más posiciones más posiciones profesionales de ciberseguridad sin cubrir. ¿En cuánto está estimado ahora mismo? Bueno, pues voy a decir un dato que puede ser o no exacto, porque se mueven muchas estadísticas, pero se hablaba de que en Europa a final de este año habría unos 350.000 posiciones sin cubrir solamente en Europa, es decir, no profesionales, es decir, o sea, más a más, o sea, oferta de empleo que finalmente no se va a cubrir, para que nos entendamos todos, ¿no? En España, pues hay compañías que permanentemente tienen entre 50 y 100 posiciones, estoy hablando de grandes compañías, sin cubrir. Por lo tanto, hay una demanda continua de profesionales. Cada vez, lo comentaba, somos más digitales y cada vez también hay más preocupación y más ocupación. Por lo tanto, hay más demanda de profesionales de ciberseguridad. Bueno, vamos a ver, pues porque todos los procesos todos los procesos llevan un tiempo, es decir, también es cierto que en primer lugar el uso de la nube en términos generales ha tenido, y lo voy a decir así, un cierto rechazo en términos generales. Se consideraba que era poner los datos en manos de un tercero. Estamos hablando de nubes públicas. La tendencia ahora es a utilizar nubes híbridas, es decir, en instancias privadas, pero en estructuras públicas, y se está hablando también de muchas organizaciones que están creando su nube privada, perdón. Entonces, esta tendencia a la utilización de nube ha ido cambiando en los últimos, diría, 5 años y quizá menos. Es decir, hemos pasado de una situación de cierta cautela a que a día de hoy nadie se plantee desarrollar un modelo de ciberseguridad, un modelo corporativo de ciberseguridad sin el uso intensivo y controlado de la nube. Por lo tanto, todos estos procesos de digitalización y de uso de tecnologías pues llevan su periodo, digamos, de capilarización y de internalizarlos
para poderlos adoptar adecuadamente. Sin duda una mezcla, sin duda una mezcla. No es que sea gallego, pero creo que en este caso, si la compañía tiene una mínima estructura y una mínima complejidad, requiere de tener un mínimo personal de ciberseguridad propio. Yo creo que esa responsabilidad no se puede transferir 100% a un tercero. Sin embargo, yo creo que, y abundando lo que comentaba antes, es tal el nivel de complejidad y el nivel de especialización que requiere la ciberseguridad que para una compañía en user sería muy costoso contar con todo el personal necesario internamente. Por lo tanto, yo creo que el equilibrio, y habrá que determinar qué porcentaje decae en personal interno y qué en personal externo, porque dependerá de la compañía, del sector, de la estructura, pero lo ideal es buscar ese equilibrio entre personal interno y personal externo o proveedor de servicio. Bueno, existe todavía además aunque se ha trabajado enormemente a través de, por ejemplo, el convenio de Budapest, que es un convenio internacional suscrito por un número significativo de países para la persecución del cibercrimen de forma internacional y que al final pues lleva pues algo que parece simple pero que no lo es tanto, que es una homogeneización de los códigos o estructuras penales de los países, ¿no? Para que un delito, un ciberdelito en España tenga una correspondencia pues, en Alemania, que sería fácil, pero pues, no sé, pues en un país de África, etcétera, ¿no? Entonces, se ha trabajado mucho en esa línea, pero todavía queda un campo enorme y para conseguir, digamos, pues, optimizar esa persecución del ciberdelito, ¿no? Hablemos también de países en los que directamente no existe un vínculo de cooperación y, por lo tanto, pues a la hora de poder construir, digamos, un caso con evidencias reales, pues al final un país europeo demanda información a un tercero y no lo consigue. Por lo tanto, sí existe una dificultad a día de hoy que yo creo que tardaremos años en que se vaya soslayando. Pues tremendamente útil, tremendamente útil. Lo aconsejo como un elemento además adicional de madurez para las organizaciones. ¿Y por qué? Porque realmente un red team va a realizar un ataque controlado a los sistemas y a los activos de la compañía utilizando las mismas técnicas que utilizan los hackers y va a llegar incluso digamos, a materializar ese ciberataque, pues evidentemente sin causar daños en función del protocolo establecido al cliente en este caso. Pero no solamente el red team va de auditar en sí, ¿no? o a identificar vectores de ataque, sino que puede poner en jaque los propios sistemas detectivos de la compañía. Es decir, si hay sistemas que permiten, por ejemplo, la monitorización, la detección de los ciberataques, se pueden testear en esas acciones de red team para delimitar si están correctamente configurados, si el personal que los opera tiene la formación adecuada, etcétera, etcétera. Mi recomendación es clara a contratar servicios de red team. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que estamos ya en tiempo. Muy agradecido además por las preguntas, que bueno, pues es lo que más nos gusta a las personas que tenemos la oportunidad de participar en un webinar como el de hoy y seguimos en contacto a través de Unión. Un auténtico placer. Muchas gracias.